Y bueno, amigo que nos está escuchando este día, traemos una palabra de bendición para tu vida. Y vamos a continuar con nuestros estudios que estamos realizando, que hemos emprendido. Fundamentos de Cristo Jesús. Esta doctrina para la iglesia. Te saluda a tu amigo el pastor Israel Vallejo para glorificar el nombre del Señor desde la iglesia Familia Betel en Cerritos, San Luis Potosí. Y bueno, amigo, hemos estado hablando en estos días acerca de la bendición de poder entender y conocer la palabra de Dios. Y vamos a ir a la palabra del Señor, no sin antes hacer una oración para que este estudio sea de bendición para nuestra vida. Así que orando al Señor le damos gracias por la oportunidad que nos da de glorificarle, de exaltarle, de darle a Él la alabanza, por esta palabra, Señor, en la cual queremos hoy, Señor bendito, descansar, en la cual queremos, Señor, recibir de parte tuya el entendimiento, la sabiduría para poder crecer en ti, Señor, y en tu palabra, por medio de este mensaje, por medio de la fe. Te damos a ti todo honor y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, amigo, quiero comenzar leyendo una porción de la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, la carta a los Hebreos, capítulo 11, en el versículo número 1, dice de la siguiente manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Y fíjese, hermano, amigo, lo que estamos estudiando en este día es acerca de esta palabra maravillosa que es la fe. La vez pasada estudiamos en nuestro estudio, en el número 2, estudiamos acerca del arrepentimiento, que es una de las primeras palabras que habla el Evangelio, y la segunda palabra que habla el Evangelio es seguramente la fe. Y quiero invitarle, amado, que podamos darnos cuenta que esta palabra tiene que ver con creer, con tener confianza. Creer es tener fe. Y le quiero invitar, hermano, que vayamos juntos a la palabra del Señor. Marcos, capítulo 1, y vamos a buscar el versículo número 5, en el cual nosotros vamos a poder encontrar esta palabra de bendición. Marcos 1, versículo 15. Vamos a leer el versículo 15, dice así: diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, allí está la primera palabra, y creed en el Evangelio. Ahí está la segunda palabra, creed en el Evangelio. Jesús predicó el arrepentimiento, pero también predicó la fe. La fe que leíamos hace un momento, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si vamos también al libro de los Hechos, vamos a encontrar palabras que nos hablan acerca de la fe, amado. Dice ahí Hechos capítulo 20 y en el versículo número 21, una palabra poderosa, dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y nos damos cuenta que el arrepentimiento y la fe van caminando tomados de la mano. Pablo predicó el arrepentimiento y también la fe. Así como leíamos en Marcos 1:15 que Jesús predicó el arrepentimiento, pero también la fe. Y ahí en Hebreos capítulo número 6, leamos una porción de la palabra de Dios que también nos habla acerca de el segundo principio de la doctrina de Cristo. En Hebreos capítulo, busquemos el capítulo número 6, gloria a Dios, Hebreos capítulo 6, y leamos en el versículo número 1, dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Hay rudimentos de la doctrina de Cristo que son básicos, y el apóstol
Pablo nos dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Y nos damos cuenta que es el segundo principio de la doctrina de Cristo, según este versículo. El primer principio es el arrepentimiento de obras muertas, y el segundo principio es acerca de la fe en Dios. Y mire qué importante es la fe. La fe es el fundamento de la vida cristiana completa. Dice ahí la palabra en Hebreos 11:6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y esto es necesario, es importante, es fundamental. La fe, amado, es ese contacto que el hombre puede tener con el cielo. Si no hay fe, no hay salvación. Si no hay fe, no hay comunión. Si no hay fe, no hay poder. Si no hay fe, no hay relación con Dios. Y nos dice en Romanos 1:17, por ahí, el justo por la fe vivirá. Entonces la fe también es cuestión de vida. Nada se puede saber ni recibir de Dios, porque la fe es ese nexo, ese lazo, y nada se puede saber ni recibir de Dios sin que el hombre crea primeramente en su existencia. En segundo lugar, que Dios se ha revelado a sí mismo en su palabra, la Biblia. Oiga, hay personas que he escuchado y me dicen, yo creo en Dios, pero no creo en la palabra, no creo en lo que está escrito en ese libro que ustedes usan, que es la Biblia. Esto es incongruente, porque debemos de ejercer fe en Dios. Y de alguna manera ahorita vamos a estudiar cómo la palabra de Dios es Dios revelado, es el pensamiento de Dios revelado a los hombres. Así que nada puede recibir de Dios sin que el hombre crea primeramente en su existencia, en la existencia de Dios. Y en segundo lugar, que Dios se ha revelado a sí mismo en su palabra, la Biblia. Y alguien me dirá en este momento, bueno, ¿qué es la fe? Y hemos leído en Hebreos capítulo 11, es pues la fe, la certeza. La palabra certeza es la confianza. Es un título de propiedad. Es tener convicción, estar convencido. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y qué esperamos nosotros? La bendición de Dios, la salvación, el perdón de pecados. Ser escuchados cuando oramos, ser recibidos cuando nos vayamos de este mundo y lleguemos a la presencia de Dios. Dice ahí, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros no vemos muchas cosas de Dios, pero sabemos que están ahí, que Él nos guarda, que Él nos cuida, que está con nosotros. Así que la fe como sustantivo es una fe, es creencia, es persuasión firme, es seguridad, es convicción firme, es honestidad, integridad, fidelidad, veracidad. La fe es una forma de vida. La fe no la puedes tener tú sembrada en un lugar, no la puedes comprar. La fe es un regalo de Dios. Y es creer, es confiar en Dios. Creer como verbo es confiar en alguien. Poner fe en práctica es fiarse de alguien, es contar con una persona o una cosa, es tener una persuasión mental, es depositar confianza, es poner al cargo de algo o en poder de algo. Así que fe como sustantivo es creer, y creer como verbo es confiar, es practicar la fe. ¿Y cuál es la fuente de la fe verdadera? Bueno, amado, la única fuente de fe verdadera, de fe bíblica, porque hay muchas clases de fe, pero esas clases de fe no provienen de Dios, solamente hay una,
una fuente, única fuente de la verdadera fe bíblica, y es la palabra de Dios. Lo dice en Romanos 10, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso está en Romanos 10. Y nosotros nos podemos dar cuenta que si es por la palabra de Dios que vamos a tener fe, y es la fe que nos ayuda a confiar en la palabra de Dios. Y se convierte en un círculo virtuoso en el cual entre más palabra, entre más fe, entre más palabra, más fe, más fe, más palabra. Es que la palabra de Dios viene en una variedad de maneras. Hay muchas maneras en que el Señor puede manifestar su palabra, y lo podemos leer. Génesis capítulo 1 nos damos cuenta que la palabra hablada ahí en la creación. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y tú sabes cómo creó los cielos y la tierra. Cuando Él habló y dijo, sea la luz. Y la luz fue hecha por su palabra. La luz fue creada por la palabra. Y todas las cosas creadas fueron hechas por la palabra. Y si podemos leer ahí el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 1, nos vamos a dar cuenta de esa palabra que en el principio creó todas las cosas. Dice ahí, en el principio era el verbo, que significa palabra, y el verbo o la palabra era con Dios, y el verbo o la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por el verbo o la palabra, fueron hechas. Y sin Él, el verbo o la palabra, que es Dios, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Recuerdas que Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y yo soy la vida? También dijo el Señor, yo soy la luz del mundo. Y dice el versículo número 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que la palabra hablada en la creación es una de las variantes de la revelación de la palabra de Dios para el ser humano. También está la palabra profética, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 1. El apóstol Pedro habló también acerca de la palabra profética más segura. Y esa palabra profética más segura es la palabra de Dios, la Escritura. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 1 y versículo número 20. Dice así la palabra del Señor. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y palabra profética, la cual viene por inspiración del Espíritu Santo y viene para nuestra vida. Gloria al Señor, gloria a Cristo Jesús, porque Él es tan maravilloso, tan precioso, tan grande, tan poderoso. Y dice en el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que, amado, la palabra profética es una revelación, una variedad de la revelación de la palabra de Dios. Y podemos leer también la palabra escrita, Lucas capítulo 24, gloria a Jesús. En el Evangelio según San Lucas, capítulo número 24, y vamos a leer el versículo 44, cómo el Señor también nos deja escrita su palabra. Dice en el versículo 44, Lucas 24, 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo
lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por eso dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo: yo no vine para abrogar la ley, sino que vine para cumplirla. Y ni una tilde ni una jota se dejarán de cumplir. Y está hablando de todo lo que Moisés, lo que los profetas y los salmos hablaron de él. Por eso dice en el versículo 44, Lucas 24, 44, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Se refiere a Mateo 5, donde habla acerca del cumplimiento de todas las palabras. Dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Qué maravilloso, qué precioso es que Dios esté revelando la palabra escrita desde el Antiguo Testamento. Y vemos ahí en San Juan, hemos leído en el versículo capítulo 1, que la palabra viviente es Jesucristo. Y leíamos que en el principio era el verbo, y leíamos aquí en el Evangelio según San Juan, que por medio de él todas las cosas fueron hechas. Y sin él, nada de lo que existe hubiera podido ser hecho. Estoy hablando de San Juan capítulo 1. Todas las cosas por él fueron hechas, versículo 3. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero mire el versículo número 14, lo que sucede con aquel verbo, lo que pasa con aquella palabra. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso es tan importante tener fe, poder creer en la palabra de Dios, porque esa palabra escrita, esa palabra se cumple, esa palabra tomó forma de hombre, esa palabra vino entre nosotros, se hizo hombre y vimos la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 14, San Juan 1:14. Y aquel verbo, ¿cuál verbo? El que dice el versículo 1 del capítulo 1 de San Juan, que en el principio era el verbo, y el principio era, el verbo, dice, era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14, y aquel verbo que era Dios, y aquel verbo que estaba con Dios, y aquel verbo que en el principio era Dios, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ese es el verbo viviente, la palabra viviente, una persona, la persona de Jesús. Si usted lee todo ahí en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, usted puede observar cómo cada uno de estos héroes o paladines de la fe en el Antiguo Testamento y ahora anunciados en el Nuevo Testamento, reciben una palabra de Dios. Y lo podemos mencionar. Vamos a buscarlo. Hebreos 11. Dice en el versículo número 8 de la siguiente manera. Hebreos 11:8 dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Él creyó. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Pero mire lo que pasó con Abraham. Y salió sin saber a dónde iba. Él no sabía a dónde iba. Él solamente salió. Y son los principios de fe. Él solamente creyó. Por eso el Señor lo menciona como el padre de la fe. Y menciona que todos los que somos de la fe, sin haber visto, ya somos hijos de Abraham. Todo aquel que cree es hijo de Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe, porque a él no le fue dicho a dónde iba. Él solamente se le ordenó que saliera. Sal de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a un lugar que yo te mostraré. Y Abraham solamente hizo una cosa, más bien dos. Primero, creyó, tuvo fe. Segundo, se levantó y salió. Se levantó y salió. Por eso dice el versículo 8 del capítulo 11, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Qué maravilloso, qué precioso que Dios
lo haya llamado de esa manera. Y luego dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor no es el hombre, sino Dios. Versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó, ella tenía fe, creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual, también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Qué maravilloso, y solamente porque tuvieron fe. Qué hermoso. Romanos capítulo 4. Esta palabra, esta carta del apóstol Pablo, que se ha convertido en la columna vertebral en cuanto a la doctrina cristiana, dice de la siguiente manera, Romanos 4, versículos número 16 en adelante, dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme, para que toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, que estaba ancianito, su esposa era estéril y aún él creyó, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi 100 años de edad, o la esterilidad de la matriz de su esposa Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido, ahí está la convicción, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Él puso a cargo la palabra de Dios en su vida, la puso en mando para que gobernara su ser. Versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Por eso es por medio de la fe, la salvación y el perdón de pecados. La manera que Abraham manifiesta la fe es la manera en que nosotros tenemos que manifestar también la fe. Él oyó la palabra, acabamos de leer esto, Romanos 4, 16 al 22. Él oyó la palabra. La esperanza con respecto al futuro fue un resultado de su fe, del momento. Él rehusó aceptar las evidencias de sus sentidos, que le gritaban, estás anciano, tu esposa está ancianita también, y es estéril. Él no vaciló en su compromiso, como hoy en día muchos. Nuestra fe no es tan robusta. Comenzamos a caminar en el Evangelio, pero cuando vienen algunas poquitas pruebas que aturden nuestros sentidos, entonces nos desanimamos. Abraham se regocijó en la palabra como de un hecho realizado ya, porque él sabía que le prometía, llamaba las cosas que no son como si fueran. La fe bíblica es una condición del corazón, no de la mente, porque la mente va a pensar las cosas naturales, pero ahí en tu corazón, en tu esencia, el Espíritu de Dios te va a llevar a las cosas sobrenaturales. Es en el tiempo presente, no en el futuro. Produce un cambio positivo en la conducta y la experiencia. Se basa solamente en la palabra de Dios, no en cuentos, no en fábulas, solamente en la palabra de Dios, y acepta el testimonio de los sentidos únicamente
cuando esté de acuerdo con el texto de la palabra de Dios. Se expresa por la confesión con la boca, como un testimonio vivo de que hemos creído. Y hay distintos niveles de fe. Si la Biblia enseña que hay varios niveles o medidas de la fe. Dios da a cada creyente la medida de la fe. Y vamos a leerlo ahí en Romanos capítulo 12, cómo habla la palabra del Señor de esta manera tan hermosa. Romanos 12, versículo 3 al 6, dice de la siguiente manera: digo pues, por la gracia que ves dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ahí está la medida que Dios nos ha dado. La fe se compara como con una semilla. Una semilla tiene el potencial de crecer, pero necesita entrar en la tierra. Así la palabra de Dios es semilla, que cuando entra a tu corazón puede dar fruto abundante. Mire, vamos a ver un ejemplo de poca fe. Ahí en Mateo capítulo número 6, versículo 30. En este pasaje podemos darnos cuenta que pudiéramos tener poca fe. Y eso nos va a dañar. Mateo capítulo 6, versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es, mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Qué maravilloso que Dios nos da fe y no nos da poca fe. Ahí mismo, Mateo capítulo 8, versículo 10, podemos encontrar una gran fe en contraste con lo que leíamos al principio. Versículo número 10. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Cuando Jesús sanó al siervo de aquel centurión le dijo: sana a mi siervo porque está enfermo. Jesús le dijo: voy a tu casa. El centurión le dijo: no, solamente di la palabra. Yo no soy digno que vengas a mi casa, pero yo soy un hombre que está bajo autoridad. Y le digo: mi siervo, ve y va, haz y hace. Y yo sé que tú tienes autoridad. Así que di la palabra y mi siervo será sanado. Jesús se maravilló con esa clase de fe. Y dijo: en todo este lugar, dicen, de cierto digo, ni aún en Israel he hallado esa fe. Pero todavía necesitamos ir a un nivel de fe que vaya más grande. Vamos a leer Santiago capítulo número 2, la carta del apóstol Santiago. En el capítulo número 2 vamos a encontrar en el versículo número 22 esta palabra: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y es que las obras son la perfección de la fe. No porque nosotros hemos creído en el Señor para salvación, vamos a dejar de hacer obras, porque está escrito que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por medio de la fe. Bueno, pues ya teniendo la fe, si nosotros no adornamos nuestra fe con las obras, entonces nuestra fe será fe muerta. Así que necesitamos llenarnos de fe, pero accionar esa fe. Si hemos creído, actuar. Entonces hay una pregunta: ¿cómo nos apropiamos de la fe? Encontrar la promesa de la palabra de Dios apropiada a la necesidad. Ahí está Filipenses capítulo 4, versículo 19.
Gloria a Jesús. Filipenses, capítulo 4, versículo número 19, dice de la siguiente manera: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Cómo nos apropiamos de la fe cuando nuestras obras son un sacrificio agradable, aceptable para Dios? Y mire, hay otra porción ahí, segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 20, dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Así que nosotros podemos apropiarnos de la fe si solo creemos en todas las promesas que dice el Señor, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Además, cumplir con todas las condiciones correspondientes a la necesidad. Mire, ahí en Isaías capítulo 1, el Señor nos habla de una manera especial. Isaías 1, capítulo 1, versículo 19, nos dice de la siguiente manera. Isaías 1, 19. Gloria a Jesús. Nos dice el Señor de la siguiente forma. Gloria a Dios. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y en Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Con paciencia, aceptar la prueba de la fe y las pruebas de Dios, de su fe en la palabra. Podemos leer en Santiago 1:3: sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1:3 y 4. Hay que ser probados en la fe y además reclamar firmemente y positivamente el cumplimiento de sus promesas. Segunda de Pedro 1:3 nos dice: nuestra confesión debe estar siempre de acuerdo a la palabra de Dios. Sujetarnos a lo que dice la palabra, lo que está escrito. Primera de Juan 5:14 nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Apropiando la fe activamente es una de las claves de una vida cristiana victoriosa. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que la fe está ahí, a tu alcance, a tu mano. Y la fe es el escudo, dice la palabra del Señor, es parte de la armadura de Dios. El escudo de la fe, por medio del cual podemos apagar los dardos encendidos que Satanás nos lanza constantemente. Así que, amado, la fe es algo tan maravilloso y tan extenso, pero hoy vamos a dejar hasta aquí, no sin antes orar a Dios para que venga de parte de nuestro Señor una abundante fe sobre su pueblo, de ahí donde tú estás. Si has batallado con la fe, si has dudado, si tu fe ha sido menguada por las pruebas, yo te animo para que le pidas al Señor más fe y la busques en su palabra. Escudriña las Escrituras, cree lo que dice la palabra. Él lo dice, y si Él lo dice, es cierto. Y si es cierto, toma las promesas que Dios tiene para ti. Oramos, Padre, en el nombre precioso de Jesús.
por todas las personas que estarán escuchando esta palabra, este estudio, este mensaje, para que sean fortalecidas en la fe, a pesar de las situaciones, a pesar de las pruebas, las luchas y las aflicciones. Podamos, Señor, encontrar en tu palabra ese rocío fresco que refresca nuestra vida, Padre bendito, y trae, Señor, refrigerio para nuestra vida y nos enseña, Señor, a confiar en lo que tú dices. Aunque nuestra mente esté contendiendo, la mente es parte de la carne y tu palabra dice que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Gracias, Señor, por darnos disposición en el espíritu para creer, aunque nuestros ojos no puedan ver, aunque nuestros ojos vean totalmente distinto y diferente a lo que estamos proclamando, aunque nuestros ojos puedan ver físicamente aquello adverso y contrario, que nuestro corazón esté apoyado en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Como dice tu misma palabra, Señor, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo lo creo, Señor, lo recibo. Siembro esta palabra en mi corazón y me levanto este día con fe. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Me despido de ustedes, amados. Les saluda a su amigo el pastor Israel Vallejo desde Iglesia Familia Betel en Cerritos, San Luis Potosí. Que Dios le bendiga. Si usted quiere dejar algún mensaje para petición de oración, nuestro número es 486-105-4100. Mándanos un mensaje en WhatsApp, mensaje de texto o llámenos por teléfono. Estaremos atendiendo sus oraciones, llevándolas al Rey de la Gloria. Que Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Amén.